Al momento de iniciar esta materia, Introducción al Derecho, conviene que empecemos a preguntarnos algunas cosas respecto del derecho. El derecho como regulación de la actividad humana, las ramas del derecho, las fuentes del derecho, y en particular el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, ¿qué tiene que ver el derecho con el comercio internacional, que es lo que a nosotros nos ocupa? Pensamos un caso, una compraventa de champiñones deshidratados, con el vendedor domiciliado en Alemania y el comprador en la Argentina, y el puerto de embarque en Shanghái, China, puerto de destino en Buenos Aires. Las partes pactaron una cláusula FOB Buenos Aires, se pactó la jurisdicción de los tribunales argentinos, y al llegar la mercadería a destino, las muestras tomadas de uno de los bultos arroja como resultado que no es apta para consumo humano. A usted, licenciado en Comercio Internacional, su cliente, el comprador, le pregunta qué es lo que debe hacer. Para poder dar respuesta a esta pregunta, un licenciado en Comercio Internacional debe conocer el derecho. En primer lugar, la regulación de las operaciones de compraventa de mercaderías internacionales, particularmente de champiñones deshidratados. Pero para llegar a este resultado, hay que empezar por el primer paso. Y el primer paso es pensar qué es el derecho, para qué sirve, cuáles son sus fuentes. Y la primera pregunta, ¿qué es el derecho?, nos lleva a pensar que la convivencia de los hombres en sociedad exige la vigencia de normas a las cuales deben ajustar su conducta. De lo contrario, si no hay normas, reinaría el caos. La vida en común sería, si no imposible, mucho más difícil. Ahí tenemos un semáforo. Pensemos lo que ocurriría si nadie respetara los semáforos. Esa es una norma de convivencia. Pero algunas normas son llamadas normas jurídicas porque, por considerarse muy necesarias para la convivencia social, el Estado las impone con carácter obligatorio. Pero no basta que la norma sea obligatoria porque la impone el poder público, el Estado. También tiene que ser conforme a la idea de justicia. Cuando se habla de derecho, se puede hablar de dos ideas. Por un lado, el derecho objetivo o derecho positivo, considerado como el conjunto de normas de conducta conformes a la justicia y que integran el ordenamiento legal de un país. Cuando pensamos en el Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, estamos pensando en derecho objetivo o derecho positivo, en tanto conjunto de normas. Entonces, la característica de las normas del derecho objetivo es que son obligatorias y conformes a la justicia. Respecto del derecho objetivo o positivo, entendido como conjunto de normas, vemos que hay dos miradas un poco contrapuestas. Por un lado, la doctrina del positivismo, que tiene como máximo exponente a Hans Kelsen, entiende al derecho como un conjunto de normas dictadas por el soberano, por el Estado, sancionado por el legislador y con respaldo por la fuerza pública. Si no se cumple, hay sanción.
Como reacción a este positivismo extremo, encontramos al derecho natural, la doctrina del derecho natural o la teoría del derecho natural. Esta teoría, que tuvo como máximo exponente a Tomás Moro, aunque hay nuevas miradas, como reacción precisamente a lo que decíamos, ¿no? A la teoría del positivismo, entiende que la justicia es un elemento necesario del derecho. No basta la autoridad del soberano y la fuerza como amenaza para el caso de incumplimiento. Es necesaria la justicia subyacente al derecho. Por derecho natural se entiende aquel que surge de la naturaleza humana. Quiere decir que la justicia está en la naturaleza del hombre y que se revela al hombre por la razón. Y precisamente por provenir de la naturaleza del hombre, es inmutable y universal. Son dos miradas sobre el derecho objetivo o positivo. Por otro lado, así como habíamos hablado de derecho objetivo o positivo, también se puede hablar de derecho subjetivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho subjetivo? De la facultad que tiene un sujeto de exigir de otros una determinada conducta. Acá tenemos a esta señora reclamando trabajo, reclama el derecho al trabajo. Está exigiendo de otros que le den precisamente el trabajo, el acceso al trabajo. Desde esta perspectiva, el derecho sería un interés jurídicamente protegido. El interés de esta señora es acceder al trabajo. Ese interés, si tiene un sustento, una protección jurídica, estamos ante el derecho subjetivo de esta señora a reclamar que se le otorgue un trabajo. Volvemos al derecho positivo, ese conjunto de leyes vigentes en un país. Lo podríamos ilustrar con un árbol que tiene distintas ramas. Por un lado, un conjunto de ramas integran el derecho público y otro conjunto de ramas el derecho privado. Son las ramas del derecho. Del lado de las ramas del derecho público, encontramos al derecho cuando el Estado interviene como poder público. Incluso cuando el Estado delega algunas de sus atribuciones en particulares. Por ejemplo, la función que le otorga de dar fe a los escribanos, a los notarios, esa es una función pública delegada por el Estado. Entonces, cuando el derecho aborda al Estado como poder público, estamos entre las ramas del derecho público. En cambio, cuando el derecho aborda solamente a los particulares o al Estado, pero no en ejercicio de su poder público, sino al Estado en su carácter de simple persona jurídica, por ejemplo, cuando el Estado contrata con particulares el alquiler de una casa, por ejemplo, esas relaciones van a ser reguladas por el derecho privado. Entre las ramas del derecho público encontramos al derecho constitucional, cuya función es la organización del Estado,
determinar las relaciones y facultades de los poderes del Estado, y establecer normas fundamentales de convivencia social. Por ejemplo, los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional. También entre las ramas del derecho público encontramos al derecho administrativo, que organiza el funcionamiento de la administración pública. También al derecho penal, que establece una legislación represiva de los delitos, protegiendo el orden social. El derecho internacional público, que rige las relaciones de los estados entre sí. El derecho financiero, que regula la percepción de ingresos públicos y la aplicación del gasto público. El derecho tributario, que regula la aplicación y percepción de tributos. En fin, son ramas del derecho público, en los que el Estado aparece ejerciendo el poder público. Del otro lado encontramos las ramas del derecho privado. Como un tronco común a las otras ramas del derecho privado encontramos al derecho civil. Se desprenden de esta rama, de ese tronco común, el derecho comercial, que regla las relaciones de los comerciantes y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio. También ha adquirido autonomía el derecho de navegación, que atañe tanto al comercio marítimo o por vías fluviales como al transporte aéreo, a la navegación aérea. El derecho procesal civil y comercial, el derecho del trabajo, que regla las relaciones jurídicas nacidas del trabajo, la legislación rural. Todo esto entre las ramas del derecho privado, que regla las relaciones entre particulares o al Estado interviniendo en su carácter también de actor particular.